Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. La clase pasada terminamos con la parte de producto punto entre componentes, es decir, vimos cómo a partir de las componentes podíamos calcular el producto punto entre dos vectores, ¿sí? Por medio de componentes. Entonces teníamos dos definiciones realmente para producto punto. Una definición que era por medio de la magnitud del vector y de los vectores con los que se hacía el producto punto, y el otro, y el ángulo de inclinación entre los dos vectores, o el ángulo entre los dos vectores, y el otro por medio de las componentes. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a continuar vamos a hacer un ejemplo de un ejercicio que van a hacer ustedes de producto punto, y posteriormente vamos a ver producto cruz. ¿Listo? Producto cruz, hacemos un ejercicio, un ejemplo de producto cruz, y continuamos ya con cinemática. Yo pienso que hoy ya podríamos empezar con cinemática. Mm, Creo que a ustedes no les salen los videos en la plataforma, los videos que les salieron en la semana uno. Sin embargo, si no les han salido los videos en la semana de las semanas anteriores, yo se los voy a compartir de alguna otra manera, ya sea por Google, por OneDrive o de alguna forma se los comparto para que ustedes los puedan ver, ¿listo? Para que ustedes los vean y puedan de ahí estudiar para la clase, ¿sí? Cualquier pregunta que tengan, pregunten, cualquier duda de momento. Cualquier duda que tengan. De todas maneras, yo les voy a compartir estos videos. Estoy tratando de entrar. Mm, Sí, mientras nosotros, que estoy tratando de entrar. Sí, nosotros ahorita lo que vamos a hacer es un ejercicio, entonces yo les voy a colocar un ejercicio, ustedes lo van a hacer, entonces ahí damos tiempo para que ingresen los demás compañeros. Sí, la idea es que ustedes, son ejercicios sencillos, ustedes, los que vieron álgebra, los que ya lo vieron, pues ya sabrán hacerlos. Los que no lo han visto, pues es para que vayan a ir revisando, para que practiquen. Y con esto, bueno, le damos tiempo también a que más compañeros ingresen a la plataforma. ¿Listo? Momento. Bien. Entonces, les voy a compartir la pantalla para mostrarles qué es lo que terminamos la clase pasada y para que ustedes hagan el siguiente ejercicio. Espera un momento. Listo. Entonces les voy a compartir acá esta pantalla un momentico. Listo, entonces, estas fueron las dos definiciones que aparecen ahí en la pantalla, las dos definiciones que vimos de producto punto. ¿Sí? Ambas definiciones son completamente posibles, ambas son válidas. Ustedes pueden utilizar cualquiera dependiendo de lo que ustedes necesiten o pueden utilizar las dos, ¿sí? Eso depende. Si ustedes necesitan calcular simplemente, si ustedes tienen solo las componentes, ¿sí? Solo las componentes, si necesitan calcular el vector, el producto punto entre los vectores, pues eso lo pueden hacer por medio de la primera fórmula que aparece acá. ¿Listo? Por medio de la primera fórmula, que es esta de acá. Lo pueden hacer por medio de esta fórmula de acá. ¿Listo? Si ustedes lo que necesitan es calcular el producto punto, tienen la magnitud y los ángulos entre los vectores, pues seguramente van a utilizar este. Sin embargo, hay ocasiones en las que utilizamos ambos, ¿sí? Ambos se pueden utilizar en simultáneo porque son iguales al final. Sí, porque al final ambos son completamente equivalentes, o son definiciones completamente equivalentes. Entonces, eh, vamos a hacer un ejemplo, ustedes van a hacer un ejemplo, un ejercicio, perdón, en donde van a utilizar las dos definiciones para poder calcular algo. ¿Listo? Entonces, este es el problema, el ejercicio.
dos vectores Listo, entonces este es el problema. Dos vectores A de componentes un momentico que están en dos vectores de componentes A igual 2i más 4j. Estos vectores están en cualquier unidades, ¿sí? En cualquier unidad, en cualquier tipo de unidades, dependiendo de lo que estén describiendo. ¿Listo? Y el vector B de 10 en dirección y 2 unidades en dirección j se encuentra en el plano XY. ¿Cuál es el ángulo que forman estos dos vectores? ¿O cuál es el ángulo que se forma entre los vectores? ¿Listo? Entonces la idea es calcular el ángulo entre los vectores. Para eso van a utilizar las ecuaciones que están arriba en los recuadros, ¿listo? Para poderlos calcular. Y entonces, bueno, calcúlenlo, vayan a ir haciéndolo. Cualquier duda que tengan, me pueden preguntar. Yo estoy acá, me preguntan y vamos resolviendo dudas y vamos desarrollando el problema, ¿listo? Y vamos resolviendo el problema. Entonces, comiencen a hacerlo ahí ustedes en papel y me avisan cuando tengan la respuesta, me avisan cuál es el ángulo que encontraron entre los vectores, ¿listo? Entonces, comiencen a hacer ese problema.
Listo, entonces vamos a hacer el ejercicio. Listo, ahí tenemos dos vectores, un vector A y un vector B. Ambos tienen componentes en X y en Y. Ahí ya nos están dando cuáles son las componentes en X y en Y de los vectores. ¿Listo? Y dicen que los vectores se encuentran en el plano XY y cuál es y le preguntan cuál es el ángulo inclinado, el ángulo que forman esos dos vectores. Entonces, por ejemplo, el vector A, vamos a dibujarlo por acá, vamos a dibujarlo aquí. Uno no necesita en realidad dibujar los vectores, simplemente es para que los veamos más o menos cómo son. Y lo que uno realmente necesita acá es calcular el producto punto y el producto punto entre los vectores, ¿sí? O sea, con puras operaciones podemos resolverlo. Simplemente vamos a hacer el dibujo para ver cómo son los vectores. Entonces, voy a bajar un poco acá. Listo. Entonces, pongamos aquí el sistema de referencia XY. Listo, entonces más o menos el vector A que tiene tiene componentes 2 en X, 4 en Y, 2 en X, supongamos que es por acá, que aquí es 2 y que por aquí es 4. Entonces 2 en X, 4 en Y, quiere decir que el vector más o menos está por ahí, más o menos por acá. Listo, entonces el vector A más o menos queda por ahí. ¿Listo? Por ahí queda el vector A. Componentes 2 en X, pongámosle acá, 2 en X y componente 4 en la dirección Y. Ahora, el vector B tiene componentes 10 en X y 2 en Y. Es decir, 10 queda bien por acá, supongamos que aquí es 10, supongamos que ahí es 10, y 2 en dirección Y, es decir, más o menos por acá. 2 en dirección Y. ¿Listo? Entonces, el vector estaría quedando más o menos por acá. Listo. Estos son los dos vectores A y B. ¿Listo? Este es el vector A, este de acá es el vector A, y este de aquí es el vector B. Entonces necesitamos el ángulo de inclinación entre los vectores. Es decir, necesitamos conocer el valor de este ángulo de aquí. ¿Listo? Necesitamos el ángulo teta, ay, perdón, necesitamos el ángulo teta A, B. ¿Listo? Necesitamos ese ángulo de ahí. Bien, entonces, para calcular ese ángulo tenemos dos opciones. Como nosotros tenemos dos vectores y sabemos que el ángulo entre los vectores se puede calcular por medio del producto punto, ¿sí? También se podría calcular por medio del producto cruz, porque ahí también aparece el ángulo entre los dos vectores, pero por ahora estamos tratando el producto punto, ¿listo? Entonces vamos a utilizar esta definición. De hecho, es la más sencilla, así que si tienen la opción de decidir entre producto punto y producto cruz, pues siempre lo mejor es utilizar el producto punto, que es más sencillo. ¿Listo? Entonces, acá aparece estas dos definiciones de aquí, ¿listo? Estas dos cantidades, estas dos ecuaciones a las que llegamos en las clases pasadas. La ecuación, llamémosle a esta ecuación de arriba, la ecuación 1, y a esta la ecuación 2. Listo, entonces como ambas definiciones, ambas ecuaciones son válidas, ambas son verdaderas, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer es igualar ambas, ¿sí? Vamos a igualar las dos. Igualando las dos, me queda, me queda que, eh, me queda que
la definición por componentes AX por BX más AY por BY, esa es la definición del producto punto por componentes, se puede igualar a la definición del producto punto en términos de la magnitud de cada vector y del ángulo de inclinación entre los dos. Entonces, A por B por el coseno del ángulo entre los dos. ¿Listo? Entonces, igualé simplemente todas las dos definiciones de vector de producto punto que aparecen aquí arriba. Igualé esas dos definiciones 1 y 2. ¿No las ven? Igualamos 1 y 2. Y simplemente de ahí podemos calcular el coseno del ángulo, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Nosotros necesitamos el ángulo de inclinación entre los vectores. O el ángulo entre los vectores. Bien, entonces nosotros sabemos que cada componente del vector, cada componente de los vectores nos la da el problema, ¿sí? El problema nos dice cuáles son las componentes de los vectores. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer sencillamente es reemplazar las componentes de los vectores en estos primeros términos de acá, ¿sí? En esos primeros términos de ahí. Posteriormente tendríamos que calcular magnitud de cada vector, magnitud de cada uno de los vectores, para que así podamos calcular después lo que nos interesa, que es el ángulo entre los vectores. ¿Listo? Entonces, calculamos componentes de los vectores, ese producto que está ahí a la parte izquierda del igual, calculamos las magnitudes de cada uno de los vectores y calculamos después el coseno del ángulo entre ellos. ¿Listo? Entonces, bien, entonces, las magnitudes, según los vectores que nos dan el enunciado, la componente en X del vector A sería 2. A 2 la multiplicamos por la componente en X del vector B, que es 10. Y a eso le sumamos la componente en Y del vector A, que sería en este caso 4, multiplicado por la componente en Y del vector B, que en este caso es 2. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el producto de todas las componentes. Lo que aparece al otro lado, lo vamos a calcular ahora. ¿Listo? Entonces tenemos ese resultado. Ahora, en la parte izquierda, el producto de todos esos números me quedaría 10 por 2, 20, 4 por 2, 8. ¿Sí? Entonces me quedaría 28. A este lado sería 28. ¿Listo? Y al otro lado, pues simplemente magnitud del vector A por magnitud del vector B por el coseno, perdón, por el coseno del ángulo entre los vectores. ¿Listo? Por el coseno del ángulo entre los vectores. Entonces necesito ahora la magnitud de cada uno de los vectores, es decir, necesito la magnitud de A y la magnitud de B para poderlos colocar en esta parte de acá. ¿Listo? Necesito las magnitudes de los vectores. Por lo tanto, voy a calcular acá la magnitud de A, que recuerden, la podemos escribir de esa manera, pero también la podemos escribir en barras de valor absoluto. Son dos formas completamente equivalentes de representar la magnitud, ¿sí? Son dos formas equivalentes de representar la magnitud. Listo, entonces la magnitud de ese vector va a ser igual a la raíz cuadrada de una de las componentes del vector, en este caso el vector A, que ustedes ven ahí, la componente en X es la que le señalé ahí en rojo. Entonces, la componente en X al cuadrado más la otra componente, que es la componente en Y, que es la que aparece acá. Uy, perdón. Que es la que aparece acá. ¿Listo? Más la componente en Y al cuadrado. ¿Listo? Entonces, volvamos acá. Más la componente en Y al cuadrado, que sería 4 al cuadrado. Listo, entonces ya tenemos la magnitud del primer vector. ¿Cuánto nos quedaría ahí? 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, sería 20, ¿no? Entonces esto sería
raíz cuadrada de 20. Sería la raíz cuadrada de 20. Listo, esa es la magnitud del vector A. Ahora necesitamos la magnitud del vector B. Entonces, la magnitud de B, que también se puede escribir como el vector B entre barritas de valor absoluto, va a ser igual a la raíz cuadrada de la primer componente de B, que es la componente en X. Esa componente es 10. 10 al cuadrado, 10 al cuadrado, más la componente en Y del vector B, que sería 2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces ya tenemos la magnitud de B. La magnitud de B en ese caso sería raíz cuadrada de 104. ¿Listo? La raíz cuadrada de 104. Listo. Entonces ya tenemos las magnitudes de los vectores. Esas magnitudes sencillamente las vamos a reemplazar. Estas magnitudes las reemplazamos acá. Las reemplazamos ahí. Y con eso podemos calcular el ángulo de inclinación. ¿Listo? Entonces, las dos magnitudes las podemos reemplazar allá. Nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 28 igual a la magnitud de A, que sería raíz de 20, multiplicado por la raíz, por la magnitud de B, perdón, que es la raíz de 104, por el coseno del ángulo entre el vector A y el vector B. Listo, entonces, fíjense que ya tenemos una expresión en donde solamente aparece el coseno del ángulo. Entonces, esa expresión la podemos utilizar para despejar el ángulo. Nos quedaría, por lo tanto, nos quedaría como resultado final el coseno del ángulo entre los vectores igual a 28 dividido entre la raíz de 20 multiplicado por la raíz de 104. ¿Listo? Entonces quedaría ese ángulo de inclinación. Si nosotros hacemos el coseno a la menos 1, obtendríamos el ángulo. Entonces ustedes que tienen por ahí una calculadora a la mano, ¿cuánto sería el ángulo de inclinación de los vectores en ese caso? Recuerden que la calculadora tiene que estar en grados, no en radianes. Es decir, no les puede aparecer en la partecita de arriba de la pantalla. Exactamente, muchas gracias. Muchas gracias. No les puede aparecer una letra R, no les puede aparecer una letra R, ni tampoco les puede aparecer algo así como que diga rat, tampoco puede aparecerles eso, ¿sí? Tiene que aparecerles algo como una D o como D, ¿listo? Tiene que aparecerles una D para indicar que está en grados, ¿listo? Para indicar que está en grados, que la calculadora la están utilizando en grados y no en radianes, no en radianes. Esta de acá no, ¿listo? Bien, entonces por ahí ya enviaron las respuestas. El ángulo de inclinación, pongámoslo aquí mismo, el ángulo de inclinación entre los vectores A y B va a ser igual a 52.12, 12. Listo. Y esta aquí es la respuesta. Y esa de ahí es la respuesta. ¿Listo? El ángulo entre los vectores es 52.12. También podríamos haber escogido calcular, por ejemplo, el ángulo del vector A y el ángulo del vector B, ¿cierto? Nosotros podríamos haber calculado también los siguientes ángulos. Podríamos haber calculado el vector A, este ángulo de inclinación, ¿sí? Lo podríamos haber calculado, este sería algo así como el ángulo del vector A, y también calculamos el ángulo del vector B. El ángulo del vector B sería este de acá, este de ahí, un momentico,
ese de ahí sería el ángulo del vector B. Voy a ponerlo por ahí. Este sería el ángulo del vector B. Entonces, podríamos haber calculado también el ángulo del vector A y el ángulo del vector B. Y fíjense que el ángulo entre los dos vectores es simplemente la resta del ángulo A menos el ángulo B. ¿Sí? Ese ángulo entre los dos vectores se podría haber calculado como la resta entre teta, entre el ángulo A menos el ángulo A menos el ángulo del vector B. ¿Listo? Se podría haber calculado también de esa manera. Es decir, con la tangente a la menos 1 de la componente en y del vector sobre la componente en x del vector. ¿Sí? Y lo hacíamos para cada vector, para A y para B, para calcular el ángulo de cada uno de ellos. Y así poder calcular el ángulo entre los dos. Sí, son dos formas o son dos métodos de hacerlo de forma diferente. ¿Cuál? ¿Se podría repetir lo ¿Sí? de la tangente inversa? Exactamente. Como cada uno de los ángulos, como un vector como por ejemplo el vector A, como por ejemplo el vector A, que tiene una componente en Y, en X 2 y en Y 4, ese vector le hubiéramos podido calcular el ángulo por medio de la tangente. Tangente, tangente del ángulo del vector A es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Recuerden que el vector tiene una componente en X y una componente en Y. Entonces, ese vector de acá, ese vector A, tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Una componente en X que es 2, una componente en Y que es 4, ¿listo? Y el ángulo del vector con respecto a la horizontal, que es este de acá. ¿Listo? Que es ese de ahí. Entonces, podemos haber calculado el ángulo de ese vector por medio de la tangente del ángulo, ¿sí? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Bien? Y ahí podríamos haber calculado el ángulo de cada vector y después lo sumamos, el mayor menos el menor, y de esa manera podríamos haber calculado también cuál es el ángulo entre los vectores, ¿sí? Son dos formas de hacerlo diferentes. Cualquiera está bien. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Teníamos que sumarlos o restarlos. Tendrían que restarlo en ese caso, porque fíjese que el vector A nos quedaría un ángulo, fíjese que el vector A quedaría un ángulo más grande. Mírenlo acá. El vector A terminaría con este ángulo. Sería este ángulo aquí. ¿Listo? Sería ese ángulo. Entonces, fíjese que ese ángulo es más grande que el ángulo del vector B. Eso lo sabemos porque bueno, hicimos el dibujo, ¿no? Ese ángulo es más grande que el del vector B. Entonces, al final, tendríamos que restar el ángulo A menos el ángulo B para poder calcular el ángulo teta AB. ¿Listo? Para calcular el ángulo teta AB. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cualquier comentario? Listo. Bien, vamos entonces a pasar a la siguiente parte, que es el producto cruz. El producto cruz se Profe, calcula, ¿sí? espera un momentico, ¿puedes repetir otra vez lo de la tangente? Sí, claro. Esta es acá, aquí. Listo, entonces el vector A tiene una componente en X, 2, ¿cierto? Que sería exactamente igual a esta componente de acá. Listo, es como la componente en X, que es el cateto adyacente al ángulo A, al ángulo teta A. ¿Listo? Y el vector A tiene también una componente en Y, que sería 4. Ese representaría el cateto opuesto. ¿Listo? ¿Opuesto a qué cosa? Opuesto al ángulo teta A. Opuesto al ángulo teta A. Voy a ver acá. Listo. Entonces,
Si yo quiero calcular el ángulo de inclinación entre los del vector A, perdón, el ángulo de inclinación del vector A, que sería ese ángulo θ A, y que sería también este mismo ángulo de aquí, este mismo ángulo en azul, este mismo ángulo acá, ¿sí? Sería ese mismo ángulo de ahí. Si yo quiero calcular ese ángulo de inclinación, pues entonces yo simplemente hago la tangente de θA, que es el cateto opuesto en ese triángulo, sobre el cateto adyacente, ¿sí? Y eso me da el ángulo de inclinación. Es decir, la tangente a la -1 de 4 sobre 2, que al final esto es simplemente 2, ¿sí? Que al final eso es simplemente 2, me da el ángulo de inclinación. ¿Listo? Y lo mismo lo puedo hacer con B. Lo mismo puedo hacerlo con B. Calculo la tangente a la -1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente y eso me da el ángulo de inclinación del vector B. Ya con los dos ángulos de inclinación, yo puedo calcular la diferencia entre ellos para saber cuál es el ángulo que hay entre los vectores. ¿Sí? Es otro mecanismo. Otra forma para calcular. Vale, listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Bueno. ¿Pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? De todas maneras, vayan, ustedes tienen los apuntes, revísenlos, vayan a ir revisando lo que se está haciendo para que cualquier duda que tengan la podamos resolver. ¿Listo? Bien. Eh, ahora vamos a pasar a la última parte que es el producto cruz. Este es el producto cruz. En la última operación, aquí llevamos, con producto punto llevamos 4. Esta sería la última, esta sería la quinta operación. Es producto cruz. Producto cruz. Listo. Entonces, con el producto cruz se calcula como un determinante. Un momentico. Sí se podría mandar, lo que pasa es que sale como una imagen. Voy a tratar de sacarla. Sí, sí se puede mandar, sale como una imagen. Es decir, todo esto que se está haciendo saldría como una imagen. ¿Sí? Todo esto saldría como una imagen. Sí, voy a intentar, voy a bajársela y se las envío. ¿Listo? Se las subo ahí por el WhatsApp. Listo. Bien, ahora entonces el producto cruz se puede calcular por medio de un determinante. Listo, el producto cruz en términos de las componentes. Nosotros ya sabemos que podemos calcular la magnitud del producto cruz como la magnitud de un vector por la magnitud del otro por el seno del ángulo entre los vectores. Esa es la magnitud del producto cruz. Pero también queremos calcularlo de otra forma, ¿sí? Queremos calcularlo por medio de las componentes. Entonces, si tenemos dos vectores, voy a escribirlo acá. Si tenemos dos vectores, un vector A que tiene componentes en X y en Y, un vector A que tiene componentes en X y en y tenemos un vector B que también tiene componentes en X y en Y, yo puedo calcular el producto cruz, o mejor dicho, lo que queremos calcular a partir de estos dos vectores es el producto cruz entre los vectores. Es decir, queremos calcular A cruz, un momento, A cruz B, ¿listo? Queremos hacer ese producto A cruz B. Entonces, para hacer ese producto, yo lo puedo hacer o yo lo puedo escribir por medio de un determinante. Producto A cruz B. Lo puedo escribir por medio de un determinante. Déjeme ver si esto puede aquí bajarse más. Sí, listo. Entonces, yo puedo escribir ese producto cruz de la siguiente manera. Un determinante
ese determinante de ahí, en donde acá voy a escribir en la parte de arriba, en la fila superior, voy a escribir los vectores unitarios. I, J, J, K. ¿Listo? Fíjense que en este caso nos toca incluir por obligación, nos toca incluir el vector K. El vector unitario K es el vector en la dirección del eje Z, ¿Listo? Entonces el vector I, dirección del eje X, vector J, dirección del eje y vector K es la dirección del eje Z. ¿Listo? Esa es la dirección del eje Z. Entonces tenemos que incluir los tres. ¿Y por qué tenemos que incluir los tres si tenemos dos vectores en el plano XY? Pues sencillamente porque el tercer vector va a ser un vector que sale del plano. Es decir, lo necesitamos en el plano XY. ¿Listo? Lo necesitamos en el plano XY. Entonces, este es digamos, un ejemplo sencillo del producto cruz. Ahorita vamos a hacer un problema, ustedes van a resolver un problema de lo que ustedes ya saben. Si no saben, no se preocupen, vamos a hacerlo acá de todas maneras, ¿sí? Bien, entonces, importante, la primera fila es la fila de los vectores unitarios. Ahí colocamos los vectores unitarios. La siguiente fila de ese determinante va a ser el primer vector del producto cruz. ¿Cuál es el primer vector del producto cruz? El vector A. ¿Listo? Entonces, en la primera fila tengo que colocar el vector A. El vector A sería AX, AY. Y fíjense que no tenemos más componentes. Tenemos componente en X y componente en Y. Entonces, la componente en Z voy a completarla con un 0. ¿Sí? Voy a completarla con 0. De hecho, ese vector, en realidad, ese vector A, que parece que está solamente en el plano X y Y, tiene en realidad una componente en Z, solo que esa componente es 0. ¿Listo? Esa componente es 0. Por lo tanto, ahí coloco las componentes, perdón, del vector A, que es el primer vector de la operación A cruz B. ¿Listo? Ahí coloco las componentes del vector A. Ahora, la última fila del determinante van a ser las componentes de B. Van a ser las componentes de B, es decir, del segundo vector. Y el segundo vector es B. ¿Sí? Las componentes de B. Por lo tanto, me quedaría Bx, By, y como tampoco tiene componente en Z, o la componente en Z no aparece ahí en el vector B, pues yo la completo con el 0. De hecho, ese vector en realidad sí tiene componente en Z, solo que la componente en Z es 0. ¿Listo? Es 0 esa componente en Z. Bien, entonces ya tengo el determinante. Voy a borrar acá un momentico, borrar esta línea y la voy a poner más a la izquierda. Listo, entonces ya tengo el determinante. Ahora lo que tengo que hacer es resolverlo, ¿sí? Resolver el determinante. ¿Cómo resuelve uno el determinante? ¿Cómo resuelve uno un determinante? Entonces lo que uno tiene que hacer es, primero que todo, en la primera fila, en realidad puede ser en la primera fila, en la primera columna, en la segunda fila, en la segunda columna, donde quieran se puede hacer este proceso que les voy a mostrar. Escojamos la primera fila como por conveniencia, así como por simplicidad, por hacer todo el proceso siempre que sea el mismo y no estar cambiando el proceso. Entonces, en la primera fila la escogemos y ponemos sobre cada uno de los elementos de la primera fila, es decir, sobre cada uno de los vectores unitarios, vamos a poner los siguientes signos. Más, menos, más. ¿Para qué los coloco ahí? Simplemente para recordar que esos son los signos de los primeros términos que van en el determinante, ¿sí? Como resultado del determinante. Entonces, le coloco los primeros signos y ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué razón colocamos esos primeros signos. Bien, entonces, voy a borrar aquí. Listo. Entonces, el determinante lo vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a calcular de la siguiente manera. Copiamos
como punto de partida, copiamos el primer elemento de la fila, el primer elemento, junto con el signo que le corresponde. ¿Listo? Junto con el signo que le corresponde. Entonces, en ese caso le corresponde el más. Por lo tanto, yo podría escribir así, el más a veces no se coloca, simplemente no se coloca, pero voy a ponerlo para que para que ustedes vean que nosotros tenemos que colocar el signo correspondiente a ese elemento. Entonces, en este caso sería más y. ¿Listo? Entonces escribimos el primer término y acá vamos a multiplicar el primer término por el determinante que resulta cuando yo, voy a borrar este, del determinante que resulta cuando yo borro o cuando yo, digamos que no considero ni la primera fila ni la primera columna. Es decir, ya les voy a mostrar, es decir, cuando yo quito esta primera columna, ¿listo? Cuando yo quito esa primera columna y cuando yo quito esta primera fila. ¿Listo? Entonces, si yo quito la primera columna y si yo quito la primera fila, me queda un determinante interno, ¿sí? Me queda como un determinante, me queda este determinante de acá. ¿Listo? Entonces, quitando la primera fila y la primera columna, me queda ese determinante de ahí. Ese determinante de una matriz de 2 por 2, es decir, AY 0, BY 0. Y el determinante de una matriz 2 por 2 se calcula multiplicando el término A sub Y por 0, ¿sí? A sub Y por 0, menos 0 por B sub Y. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos el primer determinante? Simplemente multiplicamos este primer término por este de acá y restamos el producto de este término con el de acá. Entonces, hacemos como un producto cruzado, ¿sí? Hacemos un producto cruzado. AY por 0 menos 0 por BY. Esa es la forma de calcular el determinante que nos apareció ahí, de quitar, después de que nosotros quitamos la fila, la primera fila y la primera columna. ¿Listo? Ese es el determinante. Bien. Vamos, claritos, claro hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Necesitan que repita esa parte? ¿O alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Inquietudes? Listo. Entonces, ya tenemos el primer término del determinante o del producto A cruz B. ¿Listo? El primer término de A cruz B. Voy a borrar todo lo que dibujé ahí dentro de qué, del determinante. Voy a borrar todo esto. Bueno. Listo, ya quedó otra vez limpio el determinante. Ahora, siguiente término. Ya fuimos por este. Ya fuimos por este. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a el siguiente, que es este. ¿Listo? Entonces, para el siguiente lo escribimos junto con el signo que le corresponde. En este caso le corresponde el signo menos. Por lo tanto, yo le voy a escribir aquí, voy a bajar acá un poquito más. Voy a bajar acá, por ahí. Voy a escribirle el signo que le corresponde, es decir, el signo menos. ¿Listo? Entonces escribimos menos J. Ahora, lo que va multiplicando a J, lo que va acá multiplicando a J, es nuevamente el determinante de la matriz que queda de borrar o de no considerar o de no mirar ni la primera columna, voy a ver esto aquí, ni la primera columna, es decir, esta acá, no la miramos, ay, perdón, esa no era, ni la segunda columna, que es la que corresponde con el vector, o con el término J que estamos calculando, ni tampoco la fila que corresponde a ese término. Entonces, fíjense que como que borramos o no consideramos
la fila que le corresponde a J, ni tampoco la columna que le corresponde a J. Y entonces nos queda un determinante cruzado con estos términos de aquí y estos términos de aquí. ¿Listo? Queda un determinante cruzado con esos dos términos. Un determinante, un subdeterminante. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos el determinante? Recuerden, este multiplicado por este. ¿Listo? Entonces, AX multiplicado por 0, menos, siempre es menos, es parte del determinante, menos, perdón, menos este multiplicado por este de acá. Entonces hacemos el producto cruzado, ¿listo? Menos 0 multiplicado por bx. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí el producto cruzado. Voy a borrar lo que haya acá. Vale. Voy a borrar esto de acá, flechas. Listo. Entonces, el último término del determinante, el último término que va a aparecer en el determinante, va a ser este de aquí, es decir, K. ¿Listo? Es decir, K. Sí, siempre se tiene que poner menos. Siempre se tiene que poner menos. Eso es por el orden de los cofactores. ¿Sí? Tiene que ponerse siempre menos. Siempre es más, menos, más. Listo. Entonces, el último término que es K tiene signo positivo. Por lo tanto, aquí le coloco más K. ¿Listo? Y multiplicamos por el determinante de la matriz que quede de borrar la fila que tiene K y la columna que tiene K. Es decir, tenemos que borrar la fila que tiene K, que sería esta de aquí. Esa fila de ahí la borramos. Y también borramos la columna que tiene K, que es esa columna de ceros. ¿Sí? Es esa columna de ceros. Entonces, nos queda un determinante de una submatriz, una matriz ahí que está dentro del determinante grande, que es esta de acá. ¿Sí? Ese determinante siempre es producto cruzado. ¿Sí? Siempre es con el producto cruzado. Es decir, AX por BY menos, ¿listo? Siempre es con menos AY por BX. Y listo. Entonces fíjense que ya tenemos ahí el producto de todos los, el determinante de toda esa matriz de 3×3 que va a representar el producto cruz entre A y B. ¿Listo? Ahora, vamos a eliminar todo lo que no haya que eliminar. Por ejemplo, en este caso, AY por 0. Voy a borrar primero para dejar el determinante limpio. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a borrar este acá. Y este de aquí. Y este acá. Listo. Ahora el resultado de eso, fíjense que hay términos que simplemente no van porque están multiplicados por 0. Términos que no van, que están multiplicados por 0, básicamente son todos. Solamente nos quedan dos al final, que son estos dos de aquí. Esos son los únicos que no se cancelan. ¿Listo? Entonces, me quedaría al final, como resultado del producto cruz, A cruz B, me quedaría K por AX por BY menos AY por BX. ¿Listo? Fíjense que ese producto cruz es un producto cruz que está saliendo, es un vector que está en la dirección del eje Z, ¿sí? Está en la dirección del eje Z. Es decir, si los vectores A y B
están en el plano, es decir, voy a dibujarles por aquí el plano. Si los vectores A y B se encuentran por aquí en el plano, ¿sí? Si se encuentran en el plano, entonces voy a borrar este vector B que no me gustó. Si esos vectores A y B se encuentran en el plano, entonces el vector resultante del producto cruz entre A y B es un vector que va a quedar en la dirección del eje Z. Va a quedar en la dirección del eje Z, va a quedar en esta dirección. ¿Sí? Ese sería el vector A cruz B. ¿Listo? Queda únicamente en la dirección Z. Y lo importante, ¿por qué queda solo en la dirección Z? Porque ese vector tiene que ser perpendicular a los vectores A y B. ¿Sí? Ese tiene que ser perpendicular a los vectores A y B. Entonces, por esa razón, nos quedó el resultado de la operación, un vector que está en la dirección del eje Z. ¿Listo? Nos quedó en la dirección del eje Z. Ese es el vector normal al plano. Ese sería el vector normal al plano XY. Normal al plano XY. Exactamente. Listo. Entonces, ya con ese vector, uno puede en realidad generalizar esta ecuación. ¿Sí? Uno puede generalizar esta ecuación. No la vamos a hacer acá porque, digamos, no tiene mucho sentido ponernos a generalizarla. Pero ustedes pueden generalizar los vectores también colocándoles componentes en la dirección Z. ¿Sí? Ustedes pueden colocar componentes en la dirección Z. Es decir, este de aquí, en general, puede ser BZ, perdón, AZ y BZ. ¿Sí? En general, uno puede colocar ahí AZ y BZ. Entonces, puede uno generalizar con un vector que esté en 3 dimensiones y aquí ya no sería 0, aquí ya no sería 0, acá ya no sería 0 y aquí ya no sería 0. ¿Sí? Entonces, en esos términos ya no serían 0, sino serían las componentes en la dirección Z y el vector nos quedaría un vector mucho más complejo, nos quedaría AY por una componente en Z menos una componente en Z, que no sé bien por eso, AZ por BY, ¿sí? Entonces, va a generalizarse un poco, ya no va a quedar el vector en la dirección K, sino va a quedar en una dirección cualquiera, ¿sí? En una dirección cualquiera. Por eso, de pronto, para mostrar cómo queda el vector, pues es mejor solamente dejarlo en 2 dimensiones, pero en general ustedes pueden poner vectores en 3 dimensiones y hacer perfectamente el producto cruz. De hecho, el ejercicio que vamos a hacer ahora es un vector en 3 dimensiones. Ustedes van a poner ahí componente Z, tanto en X, perdón, componente Z, tanto para el vector A como para el vector B, y van a tratar de calcular el determinante como lo hicimos aquí, solamente que ahora con 2 vectores, digamos ya de un ejercicio. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer ahora ustedes. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Listo. Entonces, fíjense que el producto cruz en realidad es un poquito más, es el, digamos, el producto más complicado, ¿sí? Ya que requiere, este es el producto cruz para vectores en el plano, cuando el vector A y el vector B están en el plano XY, ¿sí? Entonces, cuando A y B, cuando A y B están en el plano XY. ¿Listo? Cuando A y B están en el plano XY. En general pueden estar en 3 dimensiones, no pasa nada y se puede calcular. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Alguna duda? Listo. Entonces, pueden ir preguntando a la medida que necesiten. Van a hacer ahora otro problema, un ejemplo, en el cual van a calcular el producto cruz entre dos vectores. ¿Sí? Si tienen alguna duda, pueden hablar por el micrófono, no pasa nada. O pueden escribir al chat, como más les guste. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer aquí ejercicio.
ejercicio. Listo, entonces en este ejercicio dice de la siguiente manera: dado los vectores U, que es 3i menos j más k, y el vector b, que es i más j más k, hallar el producto vectorial y comprobar que este resultado es ortogonal, que este es ortogonal a U y B. Entonces, dados esos dos vectores, dados el vector U, que tiene tiene componentes en las tres dimensiones, en X, Y, Z, y el vector B, que lo mismo tiene componentes en X, Y, Z, hallar el producto vectorial entre esos dos, es decir, hay que hallar U cruz B, y comprobar que ese producto, que U cruz B, es ortogonal tanto al vector U como al vector B. ¿Listo? Hay que comprobar que son ortogonales. Entonces, hagan este problema, hagan este ejercicio. Cualquier duda que tengan, me van preguntando, yo estoy acá. ¿Listo? Me van preguntando y vamos respondiendo a las dudas. ¿Listo? Comiencen a hacer este problema. Entonces, si quieren, primero vayan el producto vectorial. Hagan la matriz, hagan el determinante y calculen el producto vectorial. ¿Listo? Cualquier duda, me preguntan.
Recuerden que los vectores ortogonales son vectores a 90 grados, ¿no? Entonces el producto punto entre los vectores, debe ser 0. ¿Sí? Como los vectores son ortogonales, el producto punto entre los vectores debe ser 0. ¿Listo? Por construcción tienen que ser ortogonales, o sea, deben ser como sea, ¿sí? O sea, tienen que buscar la manera de que, ¿sí? No es que vayan a machetear, pero tienen que dar, porque por construcción el producto cruz tiene que dar un vector ortogonal a los otros, ¿sí? Por construcción. Exacto, sí. Ujú. Listo, entonces, a ver, un momento. Un momento. Bien, entonces vamos a ver cómo daría el resultado del producto cruz. ¿Sí? Un momentico. Listo, entonces, el resultado de ese producto cruz, sí, por ahí un signo mal. Bien, entonces, vamos a hacer acá el determinante. Realmente para hacer el producto cruz, para el producto punto uno sabe cuál es la fórmula, ¿no? AX por BX más AY por BY. Uno sabe cuál es la fórmula para calcular el producto punto. Pero para el producto cruz, la fórmula es un poco más extensa. Entonces, la verdad es que es más sencillo hacer el determinante uno mismo que aprenderse la fórmula. Sí, la verdad es esa. Es mejor hacer el determinante uno mismo que aprenderse la fórmula. El determinante sería, en este caso, el producto cruz U cruz B. ¿Listo? Ese producto cruz U cruz B. Entonces, el resultado de ese producto cruz va a ser ese determinante. Vamos a calcular en donde la primera fila, recuerden bien que la primera fila está conformada por los vectores unitarios de ese sistema X, Y y Z, es decir, I, J, K. La segunda fila está compuesta por el primer vector. El primer vector es el vector U, es el primer vector del producto cruz.
En este caso sería el vector U. Por lo tanto, ese es el vector que vamos a colocar o que vamos a dibujar ahí. Es decir, en este caso sería el vector 3, menos 1, 1. ¿Listo? 3 menos 1, 1. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es eso de ahí? ¿Listo? 3 menos 1, 1. Y el vector B lo colocamos en la tercera fila, sería el vector 1, 1, 1. Entonces, fíjense que es un vector de 3 componentes unitarias. ¿Será que ese vector es unitario? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ese vector será un vector unitario? ¿Ese vector será un vector unitario? Ahí en el chat. ¿Será que ese vector es unitario? Tiene componente 1, 1, 1. ¿Será que es unitario? Sí, sí. Entonces, si uno quiere saber si ese componente va a ser, si ese vector B es un vector unitario, pues uno le saca la magnitud, ¿cierto? Uno le saca la magnitud a B, que también se puede escribir así. Ya borro esto es simplemente para que revisemos. Es la raíz cuadrada de una componente al cuadrado más la siguiente componente al cuadrado más la siguiente componente al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esto sería raíz de 3, ¿cierto? Entonces, fíjense que ese vector no da 1, no da magnitud 1. Entonces, son vectores que por eso lo pregunté, porque son vectores que dan la impresión de ser unitarios, ¿sí? Dan la impresión de ser unitarios. Porque como tienen componentes 1, 1, 1, son puros 1 en X, 1 en Y y 1 en Z, pues uno dice, pues tiene que ser un vector unitario. Sin embargo, ese vector no es unitario porque la magnitud no es 1, es raíz de 3. En realidad, para que el vector sea unitario, tiene que tener una componente más pequeña de 1, más pequeña que 1. Recuerden que la hipotenusa siempre es más grande que los catetos, ¿sí? La hipotenusa siempre es más grande que los catetos. La hipotenusa es más grande que los dos catetos. Por lo tanto, si esto es 1 y esto es 1, la hipotenusa va a quedar más grande que 1. Entonces, la magnitud de eso va a ser mayor que 1. Por lo tanto, lo que uno hace ahí es calcular la magnitud, a ver si nos da 1 o no. ¿Listo? A ver si nos da 1 o no. Pero bueno, eso es simplemente para que recordemos. Voy a borrar acá. Me dejan borrar acá. Listo. Entonces vamos a calcular el determinante de esa matriz, de ese determinante 3, de una matriz 3 por 3. ¿Listo? Recuerden los signos. Positivo, negativo, positivo. Esto los ponemos ahí simplemente para que nos acordemos. Ustedes si quieren no los coloquen, pero los coloco ahí para recordarlos. ¿Listo? Bien, entonces esto sería igual a, y empezamos a escribir el primer término, este de aquí. ¿Listo? El primer término, ese de ahí. Entonces sería I. En realidad, recuerden, es más I, ¿sí? Es más I, pero bueno, más I o I es lo mismo. Y por dentro lo multiplicamos por la matriz que queda acá por la matriz que queda aquí, esta matriz de acá, ¿sí? Que es la que resulta de quitar la primera columna y la primera fila, que son las columnas y las filas que tienen el vector I. Es decir, uno elimina esta y uno elimina esta de acá y simplemente considera la matriz que le queda ahí adentro, ¿sí? Esa matriz de 2 por 2. Entonces, esa matriz de 2 por 2 simplemente se multiplica o se calcula haciendo producto cruzado, ¿sí? El producto cruzado, es decir, menos 1 por 1, menos 1 por 1 daría menos 1, menos ese menos que aparece ahí es el menos del determinante, ese siempre va, ¿sí? Ese siempre va. Menos 1 por 1, 1. ¿Listo? Entonces sería este multiplicado por este
menos este multiplicado por este. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Menos 1 por 1 menos 1 por 1. Bien. Por esto. Listo, ese es el primer término. Voy a borrar, voy a limpiar el determinante para que quede. Listo. Ahora el siguiente término, que es el término menos j. Entonces el término menos j se lo colocamos con todo y signo, y aquí multiplicamos el determinante que queda de quitar la columna de j con la fila de j. Entonces quitamos la columna de j y quitamos la fila que contiene a j, y el determinante que nos queda pues es simplemente el producto de 3, ¿cierto? El producto de 3 por 1, 3 por 1, es decir, sería 3 acá, menos el menos del determinante que siempre va, recuerden, siempre va ese menos, menos este por este. ¿Listo? Ese por ese. Entonces ahí me quedaría 1 por 1, 1. Listo. Entonces ya vamos construyendo el determinante. Voy a limpiar la matriz para colocar el último término. ¿Listo? Entonces, tengo acá. Listo. Ahora el último término sería el término de K. Listo, el término de K. Ese término entonces lo escribimos aquí con el signo que le corresponde, es decir, más, y de lo que va multiplicando acá sería el determinante que quede de quitar esta fila que corresponde acá, perdón, esta fila que corresponde acá y esa columna. Entonces ese determinante quedaría de multiplicar 3 por 1, sería aquí 3, menos del determinante, menos, perdón, menos 1 por 1. Entonces, menos 1 por 1, fíjense que menos 1 por 1 da menos 1. Entonces, el menos de aquí, el menos de la fórmula del determinante, tenemos que también multiplicarlo por menos 1. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahí me quedaría al final más 1. ¿Sí? Pero como el menos del determinante es independiente de las componentes, siempre va 3 por 1 menos 1 por 1. ¿Sí? Siempre va así. Bien, entonces voy a borrar acá nuevamente la matriz, todo lo que hay aquí. Listo, entonces al final el resultado de esta operación, sería igual a menos 1 sería menos 2 en la dirección Y. 3 menos 1 sería 2, menos 2 en la dirección J. Y 3, y este de aquí, y este de acá, este de aquí, que es 3 menos, un momentico, voy a contar el cargador que se está descargando del computador. Entonces, listo. Y menos 3 menos 1 sería menos 3 más 1, 4. Más 4 en la dirección K. Entonces, fíjense que ya obtuvimos el producto cruz entre el vector U y el vector B. Ese es el producto cruz, U, cruz, B.
esta sería la primera respuesta. Entonces, realmente es más fácil hacer el determinante que aprenderse la fórmula. ¿Sí? Es más fácil hacer el determinante que ponerse a aprender la fórmula. Más difícil aprenderse la fórmula. ¿Sí? Es más difícil aprenderse la fórmula porque es una fórmula larga en general y lo mejor es saber hacer el determinante, es mucho más sencillo. Listo, entonces ese es el resultado. Ahora vamos a comprobar que ese resultado o que ese producto cruz, que es un vector, es ortogonal al vector U y que es ortogonal al vector B. Llamemos a este producto cruz, llamémoslo el vector W. ¿Sí? Llamémoslo vector W. Es un vector resultante de ese producto cruz, es otro vector. Entonces, ¿qué pasa si los productos, si W es ortogonal a U? Si W es ortogonal al vector U, eso quiere decir que si yo hago el producto punto entre U y W, eso me tiene que dar 0. Me tendría que dar 0 porque eso quiere decir que el vector W está a 90 grados, está a 90 grados respecto al vector U, ¿sí? Eso quiere decir que están a 90 grados. En realidad eso es en 3 dimensiones, ¿no? Pero entonces tenemos que demostrar que ese producto punto es 0. Entonces, uno podría decir, vamos a calcular la magnitud de U, vamos a calcular la magnitud de W, vamos a calcular el producto punto y calcular el ángulo entre los dos y demostrar que es 90 grados. Puede ser, ¿sí? Podríamos hacerlo como lo hicimos en el ejercicio del producto punto, es decir, calcular el ángulo entre los vectores y demostrar que el ángulo entre U y W es de 90 grados, ¿sí? Pero es mucho más complicado y simplemente tenemos que demostrar que el producto punto es 0. Entonces, lo que podemos hacer básicamente ahí es multiplicar las componentes y ya, ¿sí? Si nosotros multiplicamos las componentes, pues ya está, ya tendríamos el producto punto. Entonces, el producto punto, en ese caso, el producto punto entre U y W, pues va a ser el producto de la componente en X de U por la componente en X de W, más la componente en Y de U por la componente en Y de W, más la componente en Z de U por la componente en Z de W. Pues fíjese que en lo que vimos nosotros solamente teníamos estas dos, ¿sí? Porque estábamos trabajando vectores en X y en Y, solamente vectores en el plano, pero en general, pueden tener esa forma cuando le incluimos la componente en Z. ¿Listo? Cuando le incluimos la componente en Z. Entonces, eso quiere decir que el vector U que tiene componente 3 en X, se multiplica por W que tiene componente menos 2 en W, en X, perdón, y le sumamos la componente en Y de U, que es menos 1, por la componente en Y de W, que es menos 2, más la componente en Z de U, que es 1, por la componente en Z de W, que es 4. ¿Listo? Y nos quedaría así. Al final, esto nos da como resultado 3 por 2, menos 6, más 2 por 2, menos 1 por menos 2, sería 2, y 4 por 1, 4. Fíjense que esto da 0. ¿Listo? Entonces quiere decir que son ortogonales. El vector W y el vector U son ortogonales porque su producto punto es 0, es decir, el ángulo entre los vectores es de 90 grados. ¿Listo? Y lo mismo hacemos con el vector B. El producto punto entre el vector B y el vector W tiene que ser 0. Tiene que ser 0. En el chat escríbanme. ¿Puedo hacer este también? ¿Cuál de los dos es el producto punto correcto para calcular si los dos son 0? Si el producto punto es 0. ¿Cuál de los dos productos debo calcular? ¿El 1 o el 2?
¿Cuál de los dos debería calcular? ¿El 1 o el 2? Para saber si son ortogonales entre ellos. ¿Cuál de los dos debería yo calcular? Ahí en el chat. Cualquiera de los dos. ¿Cómo? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, ¿cierto? Porque el producto punto es conmutativo. No importa si yo lo calculo primero B y después W o primero W y después B. No hay ningún problema. Va a dar lo mismo, ¿sí? Porque es conmutativo. Entonces, bien, voy a borrar esto. Así. ¿Listo? Entonces, este producto, igual que el anterior, sería la componente en X de B por la componente en X de W, más la componente en Y de B por la componente en Y de W, más la componente en Z de B por la componente en Z de W. ¿Listo? Entonces hacemos esos productos, que serían, en este caso, la componente en X de B es 1, la componente en X de W es menos 2, más la componente en Y de B, que sería 1, por la componente en Y de W, que es menos 2, más la componente en Z de B, que es 1, por la componente en Z de W, que es 4. Listo, entonces aquí quedaría igual a menos 2 más 4, es decir, 0. Nuevamente, los dos son ortogonales, ¿sí? Entonces, el producto punto entre ambos dan lo mismo, ambos vectores son ortogonales, ¿sí? Son ortogonales. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Fíjense que esto es un producto, estos son, digamos, vectores en 3 dimensiones. Son más difíciles de darse cuenta que son ortogonales, entonces lo mejor es hacer el producto punto y comprobarlo. ¿Sí? Lo mejor es hacer producto punto y comprobar que son ortogonales. Un momento, aquí hay una pregunta. Una pregunta con respecto a las autoevaluaciones. Ustedes pueden, espera un momentico. Ustedes pueden hacer las autoevaluaciones de cinemática, es decir, ¿ya les aparece video de cinemática, de algún video de cinemática? ¿O los videos que les aparecen hasta el momento son de vectores? No aparecen, ¿cierto? Solo de vectores. Entonces, sí, mejor los de vectores no necesitan hacer las autoevaluaciones, ¿sí? Simplemente esperemos a que estén los de cinemática y hacen las autoevaluaciones de cinemática. La verdad es que lo ideal es que, como les expliqué en la primera clase, ustedes vean el video, revisen el material y la autoevaluación la respondan con base a lo que ustedes vieron antes de la clase. Eso es lo ideal, que ustedes ya cuando vengan a clase hayan resuelto la autoevaluación. Sin embargo, bueno, recuerden, es una autoevaluación, ¿sí? No se va a evaluar, no se preocupen. O sea, lo mejor, en otras palabras, lo mejor es que no vayan a copiarse la autoevaluación, ¿sí? No se vayan a copiar la autoevaluación porque no tiene sentido. Es para que ustedes revisen si aprendieron lo que tenían que aprender o no, ¿sí? Y porque de todas maneras aquí vamos a volver a tratar el tema, ¿sí? Vamos a tratar el tema. Las primeras autoevaluaciones entonces no hay que hacerlas, ¿sí? Porque son la parte de vectores y al comienzo todavía no estaban habilitadas, entonces simplemente mejor esperemos a las de cinemática, que son las que nos interesan, ¿sí? Que son las que vamos a empezar a ver, creo que la clase que viene. ¿Listo? La idea era terminar en estos 3 primeros días, hasta mañana quizás, todo el tema de vectores y ya iniciar cinemática. Entonces ustedes ya con esto terminamos vectores y empezamos el tema de física. ¿Sí? El tema de física R1. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Claro, todavía no aparece ningún video de cinemática. Si no aparece, yo se los comparto de alguna manera. Y les comparto los videos. Ah, por acá ya están, pero un momentito. Déjenme revisar una cosa. Les voy a enviar, no hay que hacer las primeras autoevaluaciones. Les voy a enviar el horario de tutorías. Comienzan la otra semana, ¿sí? La siguiente clase para la siguiente clase les voy a enviar el video. Sí, para ustedes tienen la clase el jueves.
la siguiente. Entonces, yo les envío el video. ¿Listo? Les envío el video que tienen que revisar. Bien, entonces, la tutoría. El horario de tutorías va a ser el siguiente. Ese es el horario que más se le facilitó a la mayoría. ¿Listo? El horario que más se le facilita a la mayoría. Listo, ese es el horario. 3 horas el lunes de 2 a 5 y 1 hora el martes de 2 a 3. Ese es el horario que casi a la mayoría les sirve. Es decir, creo que hay como 2 o 3 personas que no les sirve ese horario, pero a la gran mayoría, de pronto en este salón, creo que a la mayoría les sirve, a todos les sirve, me parece. Pueden conectarse en alguna hora de esas. ¿Listo? La idea, ¿cómo funciona la tutoría? La tutoría, yo abro el salón, van a ser por Teams. Por Teams. Yo abro el salón de Teams, los agrego a un grupo de Teams, abro el salón y en ese salón ustedes pueden entrar, abro la plataforma, ustedes pueden entrar a la hora que quieran, ¿sí? No es obligatorio que entren, no es obligatorio que entren. Si no pueden entrar, no hay problema. Lo importante de las tutorías es que cuando ustedes tengan alguna duda realmente puedan ingresar a verlas, ¿sí? Al final, antes de los exámenes, del primer examen, por ejemplo, vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Hacemos ejercicios. Entonces, ustedes pueden conectarse ahí para realizar los ejercicios. Pero lo ideal es que en las tutorías ustedes lleven algún problema que se hubieran intentado desarrollar y no pudieron, o alguna duda sobre la teoría, o alguna pregunta que no entendieron en clase, lo que sea así, pero que ustedes lleven alguna duda. Si no tienen ejercicios para realizar, para hacer, pues lo mejor es que los busquen para que vayan a las tutorías, porque en las tutorías yo no propongo los ejercicios, los proponen ustedes. Entonces, lleven ejercicios para las dudas que tengan en la tutoría. Eso por un lado. Lo segundo, un momento. Lo otro que les iba a decir es que ya están por ahí los primeros videos. Un momentico. Lo voy a enviar por acá. Estos son los enlaces de los primeros videos. ¿Listo? Esos son los enlaces de los primeros videos de los videos de suma y resta de vectores y de multiplicación de vectores. Entonces, ya pueden irlos a revisar si quieren volverlos a ver. Recuerden, son videos de 1 hora y 40. ¿Sí? Son videos largos. Lo mejor es que tomen apuntes. Lo mejor es que tomen apuntes porque posiblemente no alcancen a verlos todos inmediatamente. Y más bien revisen por ahí en los apuntes cuando estén estudiando, si algo no entendieron bien, pueden ir a ver los videos en esa parte en especial, ¿sí? No se pongan a ver todo el video completo porque es mucho, son otra vez repetir todas las clases, ustedes tienen otras clases, entonces no van a alcanzar, ¿sí? Solamente vayan a lo que necesiten, a lo particular, ¿sí? Al minuto que necesiten y no más, porque si no, no alcanzan. Bueno, ahí están los videos, las tutorías. Creo que eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Listo. Entonces, si no hay preguntas, recuerden, vamos a continuar la siguiente clase vamos a iniciar la siguiente clase con cinemática. Entonces, el video que les voy a compartir inicialmente va a ser un video sobre componentes, sobre el vector desplazamiento, vector velocidad, vector aceleración.
es ya las cantidades físicas que necesitamos para describir el movimiento de una partícula, que es lo que queremos hacer en cinemática. Entonces, para ver cinemática necesitamos primero saber sobre esas cantidades. Entonces, es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces nos veremos la siguiente clase, que es el miércoles. Son clases a las 6 de la mañana. De 6 a 8 de la mañana nos vemos. No, perdón, mentiras. La clase de ustedes, sí, el jueves. Es el jueves, mañana es miércoles. El jueves a las 6, de 6 a 8 de la mañana. ¿Listo? Entonces nos veremos en ese horario. Si alguna persona de otra clase acaba de ingresar de la siguiente clase, voy a cerrar la sala. Tienen que volver a ingresar para que conecten a la siguiente. ¿Listo? Bien, entonces que tengan buen día, muchachos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, que estén bien. Hasta luego, profe. ¿No?